tenía ciertas, diría, características de tipo legal que podía llegar al operador de justicia a crearle una serie de confusiones dentro de la aplicación de la misma. Tomó 300 millones de dólares y lo trasladó de la cuenta de la ley de solidaridad, los trasladó a la cuenta única del Tesoro, cosa que lo prohíbe la Constitución. Creo que es una gran oportunidad ser parte de este grupo tan selecto de la directiva del Parlaméricas y comprometemos nuestros esfuerzos justamente para trabajar en esa dirección. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con Tatiana Sonel-Hosmer. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión dominical de TVL Noticias en este domingo 16 de septiembre de 2018. Gracias a quienes nos siguen por el canal 42 en Quito y también a través de nuestro sitio web por tvl.asambleanacional.gov.es. Soy Tatiana Sonel-Hosmer y es un gusto compartir con ustedes las noticias de esta semana. Sumario Legislativo. El presidente de la República vetó totalmente el proyecto de ley de lucha contra la corrupción y remitió a la Asamblea una nueva iniciativa anticorrupción. La propuesta generó reacciones dentro del Parlamento. Fue la secretaria jurídica de la presidencia, Joana Pesantes, la que entregó la documentación. La primera corresponde al proyecto de ley anticorrupción de iniciativa del Ejecutivo y la segunda la objeción total al proyecto de ley de lucha contra la corrupción, aprobada por la Asamblea Nacional. Pesantes justificó la objeción total. Tenía ciertas, diría, características de tipo legal que podía llegar al operador de justicia a crearle una serie de confusiones dentro de la aplicación de la misma. Días atrás, el precandidato a la alcaldía de Quito, César Montúfar, pidió al Ejecutivo que vete este proyecto de ley, argumentando una supuesta modificación al tipo penal de asociación ilícita, que beneficiaría al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, sentenciado por ese delito. Más allá de casos puntuales que puedan existir en el caso específico, obviamente las pretensiones dentro de un proceso penal son muy difíciles de probar. El señor presidente tiene su derecho a vetar un cuerpo normativo. Lo que sí es que rechazo, insisto, ojalá no haya sido por los pseudos pronunciamientos del señor Montúfar, que es evidente que es un ignorante en materia penal. El asambleísta Luis Fernando Torres del Partido Social Cristiano lamentó el veto total a la propuesta. Sostuvo que temas como el comiso anticipado de bienes a las personas inmersas en actos de corrupción quedaron en el aire. Eso fue lo que incorporamos los asambleístas, que se pueda comisar los bienes de los corruptos anticipadamente sin necesidad de sentencia ejecutoriada. Pero la secretaria jurídica de la presidencia tiene otra lectura de la propuesta. Lo que pasaba con esa ley también es que nos alargaba ciertas etapas procesales que no consideramos que realmente sean necesarios. La reforma propuesta por la Comisión de Justicia buscaba acortar para llevarlos de la oreja a los corruptos sin demorarnos como ahora nos demoramos en la justicia ecuatoriana. Los asambleístas no descartan incluir esta iniciativa en el proyecto de ley anticorrupción entregado por el Ejecutivo. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Esta semana, la asambleísta Karina Arteaga respondió frente a una denuncia en su contra por un supuesto cobro que le habría exigido a una ex colaboradora. Mientras tanto, el movimiento Alianza País ya estudia estos casos. La asambleísta Karina Arteaga dijo conocer a Andrea Utreras, su ex colaboradora que denuncia un supuesto cobro indebido. Arteaga niega dicho cobro y cree que se trata de una retaliación tras su separación del equipo de trabajo. Aquí está la prueba de las veces que le llamé la atención y le decía que ya habían pasado más de 2 meses y yo no tenía absolutamente ni un producto, ningún resultado. Sobre un video que circula en redes sociales, en donde se observa a Arteaga hablar sobre supuestos aportes voluntarios, la legisladora dijo: la compañera sí trabaja conmigo. Como lo repetí en antes, los aportes voluntarios que puedan asumir cualquier compañero son voluntarios. Pero la responsabilidad que tú asumes dentro de esos compromisos, a lo mejor era eso que le pedía, que fuéramos serios con cada uno de los compromisos que se adquieren. Porque así
debemos de ser. Esta declaración se suma a la de los legisladores Norma Vallejo, Sebastián Palacios y Tito Puanchir, también acusados de supuestos cobros indebidos. Entre tanto que el Buró Político de Alianza País analiza las denuncias. Así lo indicó la asambleísta Jimena Peña. Y de igual manera nosotros hemos conversado ya con nuestro secretario ejecutivo y creemos que en efecto vale la pena que el movimiento se pronuncie en torno al tema porque, insisto, son aportes voluntarios que se encuentran legalmente establecidos en nuestra normativa, incluso en la Constitución. Y dentro de Alianza País, el Comité de Ética de esta organización política prevé reunirse el próximo martes. Carla Chávez es partidaria de analizar las cuentas de todos los asambleístas. Que se investigue, yo siempre lo he dicho, pues el que no la debe no la teme, así que se investigue lo que se tenga que investigar. La Fiscalía General del Estado ya investiga los supuestos cobros indebidos. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabeza, se reunió con la ministra del Interior, María Paula Romo. En la cita se abordaron temas inherentes al trámite de leyes relacionadas con la gestión que realiza la cartera del Interior. Analizar los temas de competencia de ambas instituciones y coordinar un trabajo conjunto fue el propósito de la reunión que mantuvo la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, con la ministra del Interior, María Paula Romo, la noche de este lunes. Van desde la reforma a la ley de tránsito, pasando por la discusión de la reforma a la ley de seguridad pública, que también está en la Asamblea. Hay algunos temas que están en comisiones especializadas, que son parte de una preocupación compartida con la presidenta de la Asamblea Nacional y con los miembros de la Asamblea, el tema de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, los temas de implementación de la Ley de Prevención de Violencia contra las Mujeres. Si la Asamblea en este momento está analizando varias normas y varias leyes en ese sentido, vale la pena entonces unir esfuerzos para tratar de hacer los mejores cuerpos legales que ayuden a solventar o a solucionar al menos en parte estos problemas tan graves del Ecuador. La titular del Parlamento enfatizó en la necesidad de una unidad de acción. Y el legislativo, este momento, al reformar ciertas normas y ciertas leyes, es importante pues hacerlo de la mano de las instituciones que van a tener que operativizar las mismas. En tanto, la ministra del Interior adelantó lo que se prevé en los próximos días como parte de este trabajo coordinado. Reuniones a las que el Ministerio del Interior ha sido convocada. El viceministro del Interior irá el día miércoles para dar alguna información en la Comisión sobre Seguridad Fronteriza. Esta constituyó la primera reunión entre la presidenta de la Asamblea y la secretaria de la Cartera del Interior desde que ésta asumió el cargo el martes pasado. Belkis Sánchez, TVL Noticias. Asamblea en pleno. Con reconocimientos a personalidades de instituciones educativas, se desarrolló el pasado lunes la sesión solemne de la Asamblea Nacional en Riobamba. Autoridades locales y nacionales acudieron a la ceremonia de conmemoración de la declaratoria del 11 de septiembre como Día de la República. Escoltado por miembros de la Policía Nacional, ingresó el estandarte nacional al Salón Sesquicentenario del Colegio Pedro Vicente Maldonado en Riobamba, donde sesionó la Asamblea Nacional en conmemoración de la declaratoria del Día Nacional de la República. Franklin Cepeda, historiador riobambeño, hizo una remembranza histórica de la instalación de la primera constituyente, la cual definió la Constitución de 1830, lo que a su vez dio paso al nacimiento del Estado ecuatoriano. No tuvo el Ecuador en su origen un presidente nacido en alguna de sus provincias. La escasez de una clase dirigente propia ha de entenderse por la ofrenda de vida que destacados prohombres hicieron en la masacre del 2 de agosto de 1810. Como siguiente punto, la Asamblea Nacional condecoró con el reconocimiento Pedro Vicente Maldonado al mérito educativo al Grupo Infinity de la Escuela Politécnica del Chimborazo, con el mérito educativo y social a la Congregación Santa Mariana de Jesús de Riobamba, al mérito laboral y un acuerdo legislativo de exaltación a Baltasar Ushka, último hielero del Chimborazo, y con el mérito cultural al pintor Salvador Bacón. Posteriormente, Carolina Báez, delegada del Ministerio de Educación, informó sobre la intervención del Colegio Pedro Vicente Maldonado. Es una medida académica y administrativa de carácter preventivo y temporal en salvaguarda al interés superior de los niños, niñas y adolescentes de dicha institución. Joaquín Moscoso, director ejecutivo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, hizo la entrega del certificado de reconocimiento del pase del Niño de Riobamba
como Patrimonio Cultural Inmaterial de Ecuador a los protagonistas de esta manifestación. El Niño Jesús merece un reconocimiento, veneración y festejo por parte de la religiosidad popular. En su intervención, la presidenta de la Asamblea Nacional destacó que hace 188 años en el Colegio Pedro Vicente Maldonado se reunió la primera Asamblea Constituyente para dictar la Carta Magna con la que nació el Estado ecuatoriano. Los ámbitos. Fue la primera ciudad fundada por los españoles. Aquí se asentó la primera orden franciscana y aquí nacieron también las primeras rebeliones indígenas. La presidenta Elizabeth Cabezas explicó que con base a los méritos del científico riobambeño, la Asamblea Nacional creó la condecoración Pedro Vicente Maldonado para inspirar a los jóvenes a seguir sus pasos. Para convertirnos íntegramente en quienes combatamos estas odiosas prácticas de la corrupción, de la negligencia, de la indiferencia, pero sobre todo prácticas de impunidad. Elizabeth Cabezas destacó la lucha desde la Asamblea Nacional para erradicar las viejas prácticas del pasado que perjudicaron la institucionalidad del Estado. Esperamos que quienes estamos ahora al frente de la Asamblea Nacional pongamos un coto a estas prácticas, pero sobre todo demos ejemplo con nuestras actividades y con nuestro testimonio que las cosas pueden ser diferentes, que el país puede marchar en un derrotero distinto. La presidenta de la legislatura concluyó señalando que desde el origen de la patria al pie del mismo Chimborazo, nevado que inspiró a Bolívar, continuará con el compromiso de trabajar incansablemente. Clever Aranda, TVL Noticias. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución para rechazar los delitos de violencia sexual en contra de menores de edad y de exhorto al Vaticano. El Pleno también se pronunció en torno al memorándum de entendimiento entre Ecuador y los Estados Unidos mexicanos sobre temas migratorios. Un primer tema tratado en la continuación de la sesión 526 fue la aprobación de la resolución para rechazar los delitos de violencia sexual en contra de menores de edad y exhortar al Vaticano y otras instancias del Estado a tomar acciones. Con 114 votos afirmativos, el Pleno decidió que el documento sea expuesto en la conferencia episcopal a desarrollarse en el mes de febrero, en donde el Vaticano hablará sobre la prevención de abuso sexual a menores. Silvia Salgado fue proponente de la iniciativa. Manifestar nuestra preocupación por estos hechos y la necesidad de tomar medidas muy específicas, que es los hechos que se conocen en el ámbito de la Iglesia se trasladen también hacia la justicia, que es la que tiene que condenar. En la misma sesión, tras un breve debate, el Pleno de la Asamblea aprobó con 104 votos afirmativos el informe sobre el memorándum de entendimiento entre Ecuador y Estados Unidos mexicanos para implementar mecanismos de verificación con fines migratorios. La ponencia estuvo a cargo del asambleísta Fernando Flores, quien destacó varios ejes que establecerían seguridad para la información de los ciudadanos de ambos países. Manejar recursos, manejar estrategias que vayan a proteger a nuestros compatriotas ecuatorianos. En la discusión también se generaron temas pendientes que deberán ser considerados tras la aprobación del instrumento internacional, como la eliminación del visado mexicano y la creación de un proyecto de ley que proteja los datos personales. Entre los temas que se resaltó fue la necesidad, y este es trabajo de la Asamblea Nacional, la necesidad de construir una ley para la protección de datos personales. Para lograr que México no nos solicite y suprima el requisito del visado para visitar este país hermano. Minutos más tarde, la sesión fue suspendida, quedando pendiente el tratamiento del proyecto de resolución de exhorto a las autoridades de seguridad y educación. Mariela Logroño, TVL Noticias. El Pleno de la Asamblea exhortó al Gobierno Nacional a fin de que revise el posible cierre de consulados ecuatorianos en diferentes países. Además, resolvió retirar las condecoraciones otorgadas por el Parlamento al expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, al excontralor general del Estado y a la expresidenta de Argentina. De manera unánime, con 104 asambleístas presentes, el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución que exhorta al Ejecutivo que revise el posible cierre de consulados en Estados Unidos y España, anunciado días atrás como parte de las medidas de austeridad. Los legisladores representantes de los migrantes ecuatorianos en las diferentes circunscripciones cuestionaron el anuncio, pues aseguran sería un retroceso de derechos. El gobierno ecuatoriano no le da a la comunidad migrante, tampoco le quite. Esta vez se trata de dejar en estado de indefensión
a muchos ecuatorianos. Esta decisión que anunció el presidente de la República, Lenín Moreno, en mi criterio no fue una decisión que tuvo un sustento técnico. Una persona que seguramente no conoce la migración, que seguramente no conoce los temas de movilidad humana, que seguramente no conoce ni siquiera cuánto cuesta un pasaporte. Además, solicitan que el gobierno presente un informe técnico previo al cierre de un consulado y que, de ser el caso, se socialice con la comunidad migrante respectiva. Que ese diálogo que se está desarrollando dentro del país llegue en el exterior también. Si es que van a cerrar o están considerando cerrar consulados, que se hable primero con la comunidad para que se establezca cuál es la real necesidad. El Pleno también debatió un proyecto de resolución para exhortar al presidente de la República, Lenín Moreno, declare el estado de emergencia vial en Sucumbíos, Napo y las demás provincias amazónicas debido al estado en el que se encuentran las carreteras. Los accidentes que se han generado en esta parte son muchos y que han cobrado la vida de decenas de personas. Y no es justo que la región que más le ha dado al país para promover grandes autopistas, para mejorar las condiciones de ciudades densamente pobladas, tengamos este tipo de olvido marcado y discriminatorio. La votación quedó pendiente, pues no se contaba con el quórum respectivo. Los legisladores también resolvieron con 87 votos afirmativos anular las condecoraciones otorgadas por el Parlamento a favor de Luis Chiriboga, expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Carlos Polit, excontralor general del Estado, y Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina, todos por estar involucrados en delitos vinculados a corrupción. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Momento de una pausa, pero enseguida continuamos con la información. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Sumario legislativo. Gracias por su sintonía. Continuamos con la información. El Estado ecuatoriano buscará el recurso de nulidad o la interpretación ante el fallo de la Corte de La Haya a favor de Chevron. El procurador del Estado, Íñigo Salvador, aseguró de que se trata de un laudo parcial y no definitivo. Luego que el Tribunal Arbitral Internacional de La Haya falló en contra de Ecuador en el caso Chevron, el procurador Íñigo Salvador fue convocado a la Comisión de Fiscalización. La presidenta de la Mesa de Trabajo, María José Carrión, señaló que es necesario investigar si el país ejerció una correcta defensa. Y si es que el procurador determina que la defensa no fue oportuna, que no fue ágil, que no fue diligente, que no hizo o interpuso las acciones que podría haber interpuesto en el ámbito de este análisis jurídico internacional a través de la Corte de La Haya, pues por supuesto. Ese es nuestro rol y deberíamos de manera inmediata comenzar todo el proceso de fiscalización y, de ser el caso, el juicio político. El abogado de los perjudicados, Pablo Fajardo, asegura que el fallo es ilegal y que los jueces actúan en favor de las transnacionales. En el laudo arbitral pretenden obligar al gobierno ecuatoriano a violar su propia constitución y a violar los derechos constitucionales de la población de Orellana y Sucumbíos. Entonces, el laudo es inaplicable desde nuestro punto de vista. El procurador del Estado, Íñigo Salvador, manifestó que es un laudo parcial, no el último. Sostuvo que el fallo de la Corte Nacional no puede quedar sin efecto porque es un litigio entre privados. El tribunal declaró, uno, que no se probó la existencia de la supuesta colusión que había alegado Chevron. Es decir, el Estado ecuatoriano y los demandantes no estaban actuando de consuno con el propósito de causarle daño a Chevron. El procurador acotó también que el Estado ecuatoriano buscará la acción de nulidad o la interpretación. Para realizar ambas solicitudes tenemos, como he dicho, 90 días. La de interpretación deberá resolverse en 45 días. La de nulidad, como es un proceso ante los tribunales holandeses, un proceso que comienza en primera instancia y termina probablemente en Corte de Casación, lo sabemos ya de demandas de nulidad que se han planteado respecto de los laudos anteriores dentro de este mismo proceso y en otros procesos arbitrales, puede demorar tranquilamente 2, 3 y hasta 4 años. Este proceso podría tardar al menos 2 años. Solo después de este tiempo se podría cobrar la indemnización al Estado. Clever Aranda, TVL Noticias.
Las legisladoras Rina Campaín y Tangi Vera reiteraron que el exministro de Finanzas, Carlos de la Torre, incumplió con sus funciones. Las asambleístas presentaron las pruebas de cargo ante la Comisión de Fiscalización dentro del trámite de solicitud de juicio político en contra del exsecretario de Estado. La asambleísta por Esmeraldas Rina Campaín señaló que el exministro Carlos de la Torre destinó dineros del Fondo de Solidaridad para gasto corriente. Esa es una muestra de incumplimiento de funciones y cabe el juicio político, aseguró. Tomó 300 millones de dólares y lo trasladó de la cuenta de la Ley de Solidaridad, los trasladó a la cuenta única del Tesoro, cosa que lo prohíbe la Constitución en el artículo 286 de la Constitución de la República. La también legisladora y proponente del juicio político Tangi Vera acota que la atención a las víctimas del terremoto era prioridad, así como reconstruir los daños que dejó el movimiento telúrico. El exsecretario técnico de la Reconstrucción y Reactivación Productiva de Manabí y Esmeraldas, el señor Carlos Bernal, claramente a través de un oficio también manifiesta que por no haber liquidez en la cuenta de la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana, no se habían podido ejecutar obras de trascendental importancia particularmente para la provincia de Manabí. Carlos de la Torre dejó de ser ministro de Economía y Finanzas, pero a criterio de Tangi Vera cabe la censura política. Únicamente sentar un precedente para que no vuelva a ocurrir nuevamente o por tercera ocasión lo que ha sucedido con los fondos de la Ley de Solidaridad. El exfuncionario acudió a la Comisión de Fiscalización para escuchar las pruebas de cargo, pero no quiso referirse al tema. En los próximos días se establecerá fecha y hora para que Carlos de la Torre presente las pruebas de descargo. Clever Aranda, TVL Noticias. Los integrantes del Consejo de la Judicatura Transitorio explicaron a la Comisión de Justicia de la Asamblea sobre el sistema de evaluación a los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Según el presidente del organismo en transición, Marcelo Merlo, el proceso tomará 90 días y la transparencia y legitimidad son algunos de los parámetros de evaluación. La transparencia, legitimidad y productividad son algunos de los parámetros que el Consejo de la Judicatura Transitorio tomará en cuenta para evaluar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Así lo dieron a conocer en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. En primer lugar, la legitimidad de origen del cargo, es decir, lo que tiene que ver con los procesos de nombramientos, en los cuales ya ha existido una serie de denuncias respecto de cómo se nombraron esos jueces. Esta es una primera cuestión. Una segunda cuestión es el análisis del desempeño de los jueces, es decir, lo que tiene que ver con la productividad, con la cantidad y la calidad de las sentencias. Para ello conformarán una veeduría nacional y no descartan también pedir apoyo internacional. Además esperan el informe de la Contraloría sobre el examen especial sobre la designación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. De tal manera que el proceso de evaluación sea independiente, transparente, con veedurías y con el mayor profesionalismo. También realizarán un convenio con la Unidad de Análisis Financiero que permita transparentar las cuentas. Para que precisamente la UAPE investigue en los movimientos económicos, la conducta económica de los jueces que van a ser evaluados. Aseguran que han pisado el acelerador en el proceso y que los resultados estarían en aproximadamente 90 días. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Ecuador en Parlaméricas. 15ª Asamblea Plenaria de Parlaméricas. Promoviendo sociedades inclusivas para el desarrollo sostenible. La presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador fue designada vicepresidenta del Consejo de Administración de Parlaméricas. Ocurrió al término de la 15ª Asamblea Plenaria del organismo, desarrollada esta semana en Canadá. Con la elección de sus nuevas autoridades concluyó la 15ª Asamblea Plenaria de Parlaméricas en Canadá. La presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, Elizabeth Cabezas, fue designada vicepresidenta del Consejo de Administración del organismo para el periodo 2018-2020. Creo que es una gran oportunidad ser parte de este grupo tan selecto de la directiva del Parlaméricas y comprometemos nuestros esfuerzos justamente para trabajar en esa dirección.
Tras su posesión, la presidenta Cabezas manifestó que desde la vicepresidencia de Parlaméricas impulsará, entre otros aspectos, políticas de integración. Decirles que nos sentimos muy honrados de ser parte de este grupo de Parlaméricas, toda vez de que los temas a tratar no solamente que son de coincidencia y de importancia para muchos de nuestros países, sino también porque tienen unos temas muy en común, pero sobre los cuales tenemos que trabajar muchísimo. La titular de la Función Legislativa del Ecuador anunció además que en marzo próximo Quito será sede de un importante evento. Justamente para poder abordar todas estas temáticas y tener la satisfacción de recibirlos en nuestra casa, en nuestro país, en donde obviamente sentirán no solamente la hospitalidad de la gente, sino estas vivencias y estos problemas que en muchos casos son recurrentes para muchísimas de nuestras realidades. Parlaméricas se constituye en una institución que promueve la diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano. El Consejo de Administración de Parlaméricas tiene la responsabilidad legal de gobernar la institución. Además, tiene entre sus principales funciones proveer de continuidad a la institución por medio del sostenimiento de la existencia legal de la organización y de la representación de la perspectiva y del punto de vista de Parlaméricas a través de la interpretación de sus actividades. Belkis Sánchez, TVL Noticias. Voces y opiniones. Las reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana están en análisis en la Asamblea Nacional. Esta semana, en el programa de los medios legislativos Tercer Debate, el legislador por Estados Unidos y Canadá, Byron Zuquilanda, se mostró a favor de endurecer los requisitos a los migrantes venezolanos. Durante el programa Tercer Debate de esta semana, el asambleísta Byron Zuquilanda se mostró crítico frente a unas posibles reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Entonces, pero yo sí creo también que debe haber una reforma en este sentido, o sea, que tenemos que ser selectivos con las personas que les concedemos la nacionalidad. Y es que Zuquilanda analizó el flujo migratorio de los ciudadanos venezolanos tras la crisis que vive ese país. Pienso que se debe regularizar el estatus de los venezolanos, o sea, pedir, qué sé yo, un pasado judicial que se llamaba, si es que se van a legalizar, desde luego. Si van a pasar, prácticamente se les un corredor migratorio para que pasen. Zuquilanda reconoció que Ecuador es un país de tránsito y que a lo largo de nuestra historia también vivimos el flujo migratorio de compatriotas debido a la crisis bancaria de 1999. Hay muchos inescrupulosos que están contratando personal venezolano, explotándolos en sus salarios. No y les pagan lo adecuado. No les pagan lo adecuado. Y además hay gente que inclusive dice que los hacen trabajar 1 mes, 2 meses y no les pagan. Y si me vienes a cobrar 2, 3 meses te voy a hacer deportar. Entonces eso se tiene que cambiar. El legislador por la circunscripción del exterior dijo que pedirá una reunión con el canciller José Valencia para conocer detalles de las acciones que emprende el gobierno central sobre el flujo migratorio de Venezuela. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Agenda de actividades. Y ahora revisamos las actividades de la Asamblea Nacional para este lunes 17 de septiembre, a las 8:30. El Grupo Parlamentario por la Promoción y Defensa de la Participación Ciudadana y Organizaciones Sociales invita al conversatorio internacional El rol de las organizaciones de la sociedad civil. Esto en el Salón de Usos Múltiples de la Asamblea Nacional. Y hasta aquí la información en TVL Noticias Dominical. Que tenga una excelente semana. Nos vemos el próximo domingo. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.